Bueno, gente, después de toda la presentación de la asignatura, vamos a comenzar con la unidad temática número 1, que nos va a abocar justamente en esta clase inaugural. Lo primero que tenemos que rescatar, cuál es la importancia de la química inorgánica en la ingeniería química y en el desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Primero lo que nos va a dar es principios básicos para entender cuáles son las propiedades de los elementos y también de los compuestos que surgen de la combinación de los mismos. Por otro lado, nos brinda conocimientos, también nociones de cómo es la estructura, y lo que de alguna manera nos permite es deducir o trazar cuáles son las propiedades de los nuevos materiales que uno piensa generar dentro de la industria, y así de alguna manera, conociendo sus propiedades y conociendo sus características, proyectar cuáles van a ser las aplicaciones en los distintos campos, tanto de la ciencia como también en el desarrollo tecnológico. Y también de alguna manera brinda algunos conocimientos, trataremos de brindar algunos conocimientos con respecto a lo que implica la conservación del medio ambiente y también tener una idea o una noción de qué elementos, qué compuestos o qué especies tenemos que tener un resguardo o abrir el ojo porque pueden llegar a tener o mejor dicho, estar involucrado en el deterioro y de alguna manera también en eventos de contaminación ambiental. Acá tenemos que hacer, si se quiere decir, alguna reflexión con respecto al desarrollo que está teniendo en el último tiempo la química inorgánica, sobre todo en el campo de los nanomateriales y la nanotecnología, que la mayoría de estas propiedades que se adquieren es por la manipulación de compuestos inorgánicos en su estructura macro, que al llevarlas a una estructura nanoscópica de alguna manera tienen propiedades diferenciadas y que hace que el campo de aplicaciones se vea muy marcado. Pero de nuevo, para conocer ese tipo de propiedades, uno tiene que tener conocimiento de cuáles son las propiedades del elemento macro, que de alguna manera nosotros trataremos de abordar en esta asignatura y siempre pensando en el perfil ingenieril de ustedes. Bien, si ustedes se recuerdan, toda materia está constituido por una unidad fundamental que es el átomo. Y el átomo existió desde siempre. Lo que sí hubo a lo largo de la historia es cómo fue evolucionando el conocimiento con respecto a cómo es su estructura, y de ahí surgieron distintos tipos de modelos que trataban de predecir sus comportamientos, y en realidad el comportamiento, si se quiere decir, de la materia, y así ustedes recordarán el modelo de Thomson, el modelo, si se quiere decir, de Bohr, y de alguna manera todos estos modelos que no fueron exitosos fueron generando los cimientos para lo que conocemos como el modelo actual, que es el modelo mecano-cuántico. En este modelo mecano-cuántico, de alguna manera, tenemos que involucrar distintos tipos de teorías previas, individuales, que al converger en este desarrollo o en este modelo probabilístico, dio justamente dio una idea un poco más acabado de cómo es, no la constitución, sino de cómo están los electrones alrededor de ese núcleo. Ustedes recuerdan que los átomos están formados por un núcleo, dentro de ese núcleo nos vamos a encontrar con protones y neutrones, y alrededor de esa masa, de esa densidad, de esa masa, si se quiere decir, de ese sistema tan denso que es el núcleo atómico, nos vamos a encontrar con los electrones, que muchas veces dan mucha información del comportamiento de ese átomo como tal. Si bien la identidad del átomo está dada por el núcleo, porque tiene que ver con la cantidad de protones que tenemos en el mismo, muchas veces las propiedades o su reactividad o su comportamiento está determinado justamente por los electrones que lo rodean. Entonces, este modelo probabilístico surge de alguna manera de esta conjunción, y por un lado tenemos la teoría cuántica de Max Planck, que habló de la cuantización de la energía. Después tenemos el modelo atómico de Bohr, que de alguna manera, aplicando la cuantización,
pudo determinar o pudo, si se quiere decir, dar un buen indicio de cómo era el comportamiento o la energética que tienen los electrones dentro de sistemas hidrogenoides, principalmente el átomo de hidrógeno. Después, de Broglie dio a conocer su teoría sobre la dualidad onda-partícula, que eso fue justamente un éxito, si se quiere decir, para la época, porque fue la posibilidad de pensar en el electrón, que es algo que tiene masa, un comportamiento de onda a en determinadas condiciones. Después el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde nos decía, bueno, de alguna manera uno no puede conocer precisión y velocidad de un electrón sin cometer un determinado error. ¿Qué decía? Hay un principio de incertidumbre. Si uno conoce con mucha precisión la posición, no va a poder conocer la velocidad y viceversa. Entonces eso fue también muy importante y eso se pudo asociar con todo lo que veníamos anteriormente. Y todo eso, de alguna manera, dio origen a la famosa ecuación de onda de Schrödinger, que es justamente un desarrollo probabilístico, pero pensando en el comportamiento ondulatorio de los electrones, si se quiere decir, por esa ecuación de onda se resolvió eso. ¿Sí? Entonces, lo que trata de hacer esta ecuación es tratar de describir el comportamiento de los electrones dentro del átomo, pero ahora, como les decía anteriormente, considerando un carácter ondulatorio y sin poder predecir sus proyecciones exactas. Entonces, fíjense en cómo de alguna manera ahí estamos haciendo una conjunción de la teoría de Broglie y también de la teoría de Heisenberg. Entonces, bajo toda esta situación, digamos, haciendo este desarrollo matemático, si se quiere decir, uno puede llegar, o surge en realidad, el concepto de orbital, que deja de aparte el concepto de órbita que traía, si se quiere decir, el desarrollo de Bohr. En este concepto de orbital, uno habla, si se quiere decir, de una región en el espacio donde tenemos mayor probabilidad de encontrar al electrón. ¿Sí? No estamos hablando de la región del espacio donde está, sino donde tengo mayor probabilidad, y obviamente que tienen que remarcar esto de alguna manera. Estas regiones del espacio son regiones que están desde el punto de vista cuantizadas y tienen un determinado valor energético. ¿Sí? Bueno, acá tenemos algunas características de este modelo, solamente para que ustedes lo puedan ver de alguna manera o para que lo puedan recordar. Es algo que ustedes ya traen previamente de los que ya vieron un poquito en química general. Y acá solamente recordarles algunos principios que uno les había comentado anteriormente. ¿Sí? Lo que sí me interesa remarcar de alguna manera es que ahora vamos a hablar de que los electrones se ubican en niveles probables de energía y remarquen esto, que están cuantizados. Y estos niveles los vamos a llamar orbitales, o estas regiones donde tenemos mayor probabilidad de encontrarlos, se llaman regiones. Y uno puede cambiar, o un electrón que ocupa esa región puede cambiar de un nivel a otro a partir de ¿qué? De la emisión o la de absorción de fotones. Y generalmente este cambio de energía está relacionado, si ustedes se fijan, por un delta E, y ese delta E, que es un cambio energético, tiene que ver con la constante de Planck por la frecuencia asociada a la energía que tiene que absorber ese fotón. Y muchas veces cuando uno habla de la frecuencia asociada, nosotros tenemos un poquito más en la cabeza el concepto de la frecuencia como tal, perdón, de la longitud de onda como tal. Entonces, esto de alguna manera lo podemos relacionar con longitud de onda. Cuando menor es la longitud de onda, mayor va a ser la frecuencia asociada, por lo tanto, ese salto energético, ese cambio energético necesitará mayor emisión o mayor absorción de energía. ¿Sí? Bien. Características a tener presente, porque por ahí uno debe recordarlo. De nuevo, la energía está cuantizada, ese es un concepto que manejó Bohr, pero de alguna manera, a diferencia de lo que habíamos comentado anteriormente, de este modelo atómico de Bohr, en este caso lo que tenemos que remarcar es la mayor o la menor probabilidad de encontrarlo.
al electrón justamente en esa región del espacio. Y debido a esa situación donde de alguna manera uno puede encontrar el electrón con mayor probabilidad en una zona, pero siempre en un movimiento, es como que se genera una región difusa alrededor del núcleo, y eso es lo que nos da el concepto o esa interpretación gráfica de una nube electrónica alrededor del núcleo. Para poder describir, si se quiere decir, esa posición, de alguna manera, para no dibujarla y estar analizando, digamos, para ser un poco más práctico, si se quiere decir dónde o cuál es la identidad de un electrón dentro del átomo, podemos nosotros utilizarlo o lo podemos realizar a partir de la utilización de los números cuánticos, que son 4. Dentro de estos números cuánticos tenemos el principal, el azimutal, el número cuántico magnético y también el número cuántico de spin. Con respecto al número cuántico principal, de alguna manera, para el electrón que nos está significando cuál es el nivel de energía, y para el orbital lo que nos está indicando de alguna manera cuál es su volumen, si se quiere decir de alguna manera. Si nosotros tenemos un n igual a 1, y en el caso del número cuántico principal, uno lo puede identificar por números enteros, 1, 2, 3, 4, sucesivamente, y de alguna manera si yo tengo un número cuántico principal 2, eso me está indicando de alguna manera que el volumen que va a tener ese orbital es mayor que si yo tengo un número cuántico igual a 1, ¿sí? Y obviamente eso me está indicando de una región de mayor energía, o digamos de una región donde puedo encontrar el orbital, el electrón de mayor energía. Recuerden ustedes siempre que los electrones, de alguna manera, prefieren localizarse o posicionarse en regiones de menor energía, y esas regiones de menor energía se posicionan o se encuentran con mayor probabilidad más cerca del núcleo. En el caso de el número cuántico tipo azimutal, ahora lo que nos va a estar indicando es cuáles son los subniveles de energía en los cuales encontramos al electrón, y en el caso del orbital lo que nos está indicando es la forma que tiene su orbital, ¿sí? En este caso tiene una nomenclatura, el azimutal vendría a ser los números que puede llegar a tomar, es n-1, entonces ¿qué significa? Que si yo tengo un número principal igual a 1, el L va a ser 0, si tengo un azimutal igual a 2, los L's que voy a tener posibles son 0 y 1. ¿Estamos? Eso que me está indicando de alguna manera que voy a tener dos subniveles. Uno de los subniveles es n, si se quiere decir n igual a 2, l igual a 0, o n igual a 2, l igual a 1, para, digamos, de alguna manera darle la significancia, ¿sí? Y cuando uno llega a pensar, si se quiere decir, en la forma del orbital, también uno tiene que empezar a pensar realmente cuál es el número, digamos, cuál es la identificación final que vamos a tener en este caso. Entonces, el L nos está dando justamente indicio, si se quiere decir, de cuál es la forma. Y estas tienen forma de tipo bilobulado en este caso. En el caso del magnético, la información que nos está dando desde el punto de vista del orbital es la orientación en el espacio, cuál es la disposición tridimensional que van a tener, y de alguna manera lo que nos dice desde el punto de vista de los electrones, cuántos electrones, mejor dicho, cuántos electrones voy a tener en ese subnivel. Está teniendo en cuenta cuántos orbitales tengo, cuántos subniveles voy a tener. En el caso de que el azimutal, y eso va a tener que ver un poquito con el número azimutal que teníamos previamente, y siempre de alguna manera es menos L, 0 más L, ¿sí? Siempre son números de alguna manera positivos o negativos, pero nunca números fraccionarios, sino de alguna manera en el caso del L, como es 1, si por ejemplo si ponemos un L igual a 1, los números posibles magnéticos son el menos L, entonces sería menos 1, 0 porque podemos pasar por 0 y más 1. Entonces, de alguna manera, fíjense que eso también me está indicando que tengo
3 posibilidades en el espacio y eso que me está indicando de alguna manera que voy a tener 3 orbitales de tipo P, lo que se conocen con B, porque a su vez, dependiendo del número cuántico azimutal del valor que vaya tomando, también le podemos asignar una letra. Entonces, si tengo 3 orientaciones en el espacio, es lo que nosotros llamamos como los orbitales P, X y Z, y también ahí me está indicando de que uno ya sabe de que por cada orbital pueden entrar como máximo 2 electrones, y eso me lleva de alguna manera que en ese subnivel puedo llegar a tener como máximo 6. Y en el caso del spin, lo que uno tiene que tener en cuenta que el electrón es una carga y que depende de cómo sea su giro o su movimiento intrínseco, que en este caso es su giro, uno puede tener, si se quiere decir, generar un campo magnético, de alguna manera, hacia arriba o hacia abajo. Por eso, de alguna manera, ese movimiento, dependiendo del movimiento del spin, uno puede denotar. Y eso lo denotaban muchas veces ustedes con un símbolo en una flecha, en un sentido hacia abajo o hacia arriba, justamente tratando de graficar los dos sentidos de giro que tiene el electrón. Bueno, eso se determinó a partir de un experimento que es solamente un detalle colorido para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Pero ahora nosotros tenemos que avanzar en algo que ustedes seguramente ya conocen, que a medida que yo empiezo a aumentar el número cuántico, a medida que empieza a aumentar el número atómico, o sea, que a medida que empieza a aumentar el número de protones, también para mantener la neutralidad del átomo, tengo que aumentar el número de electrones. Y ahora la idea es que el electrón más externo, o también los internos, no van a sentir la misma atracción, si se quiere decir, por el núcleo, que un electrón que se encuentra en una posición, en un orbital, en una región de mayor probabilidad, de menor energía, o sea que esté más cerca del núcleo. Entonces, todos los electrones que se posicionan o que están en esta región más probable entre el núcleo y el electrón externo, lo que están generando de alguna manera es como un apantallamiento de la carga nuclear real. ¿Sí? Y entonces uno puede llegar a decir, si se quiere de alguna manera visualizarlo, es que ese electrón, que puede ser el externo, que puede ser también algún electrón en una posición más interna, está sintiendo, si se quiere decir, una carga nuclear efectiva que es menor que la carga nuclear real que tiene el átomo. ¿Sí? Entonces fíjense que eso es lo que nosotros conocemos como el concepto de carga nuclear efectiva, que tiene que ver cuánto disminuye la carga del núcleo con respecto a un efecto de apantallamiento. Este efecto de apantallamiento, fíjense que de alguna manera está dado por los átomos que nosotros tenemos, por los electrones, perdón, que tenemos, y entre estos electrones también se da una repulsión. Entonces, de alguna manera, no solamente genera una barrera, sino que esta repulsión intrínseca por tener la misma carga, si se quiere decir, es lo que determina que el electrón que yo estoy analizando siente una carga nuclear menor que la que tiene realmente el núcleo de ese átomo. Bueno, es lo que les comentaba, es la carga nuclear real, y después lo que nosotros conocemos como constante de apantallamiento o constante de protección. ¿Sí? ¿De qué va a depender este apantallamiento? De alguna manera, de dos conceptos que ahora vamos a analizar nosotros, que de alguna manera es la difusión y la penetración de los orbitales. La difusión, de alguna manera, es analizar dónde se aloja el electrón o en qué región está alojado el electrón. Si ustedes se fijan, acá tenemos de alguna manera los diagramas de distribución de el orbital 1s y también del 2s y el del 2p. Si ustedes se fijan, de alguna manera, el máximo del 2s, digamos, de su densidad electrónica, está mucho más expandido que el 1s. Fíjense que el 1s está está bien concentrado cerca del núcleo. Acá en 0 es donde tenemos el núcleo, se quiere decir. Entonces, a medida que uno analiza esta gráfica, puede ver que el 2s está mucho más
tiene mayores regiones, si se quiere decir, de densidad electrónica, y eso hace de que de alguna manera sea más difuso. Si es más difuso, un electrón que es más difuso tiene de alguna manera, cuando uno empieza a analizar esta situación, también tiene un efecto de apantallamiento que puede ser mayor. ¿Sí? Y también tenemos un concepto de penetración orbital, que de alguna manera es la capacidad que tienen los electrones para estar más próximos del núcleo. Entonces, fíjense, si ustedes se fijan acá, en el 3s, en el 3p y en el 3d, es solamente para que ustedes analicen, fíjense en cómo son las densidades, en este caso de distribución. Ustedes pueden ver que en el 3s nosotros podemos visualizar 3 zonas de densidad, con respecto a la posición de un electrón. Fíjense que en el caso del 3p tenemos 2 regiones y en el caso del 3d tenemos una sola región. Entonces, si uno analiza cuál es el más penetrante, ustedes se fijan que el más penetrante o el que está más próximo al núcleo es el 3s, ¿sí? Porque acá tiene una pequeña región que lo permite estar más cerca. ¿Está? Entonces, ¿eso qué me indica? Que de alguna manera, teniendo en cuenta eso, uno puede decir, bueno, de todos los subniveles, el 3s el que va a estar más cerca del núcleo y por lo tanto el que va a tener menor energía, y eso es lo que se atribuye al concepto de penetración. Entonces, un concepto que uno podría llegar a analizar, que cuando tenemos el mismo n, o sea, el mismo número cuántico principal, a menor L, mayor va a ser el poder, si se quiere decir, penetrante. Menor L está referido, si se quiere decir, a la azimutal. Entonces, en este caso, para que ustedes se fijen, nosotros acá los valores posibles que tenemos de azimutal es 0, 1 y 2. ¿Está? Acá tenemos 0, ¿sí? Acá tenemos 1 y acá tenemos 2. Después tendremos que analizar cuál es la forma o la orientación que tienen cada uno de estos orbitales en el espacio. En este caso tenemos una sola orientación y la forma es esférica. Acá tenemos 3 orientaciones en el espacio y tenemos una forma lobulada. Y acá tenemos 5 orientaciones en el espacio que también tenemos una forma bilobulada. Pero en este caso, ustedes se recuerdan que son los orbitales D, son bilobulados en dos ejes o dependiendo en 2 planos. Generalmente en 2 planos. Bien. Como consecuencia de este efecto de penetración, uno lo que ocurre es que se da, o eso es lo que explicaría de alguna manera, la pérdida de generación entre los orbitales de un mismo n, cuando tenemos diferente L. Y eso es lo que uno podría analizar cuando tenemos el átomo de hidrógeno. En el átomo de hidrógeno nosotros tenemos un solo electrón, no tenemos efectos de apantallamiento, si se quiere decir, entonces si de alguna manera no hay degeneración no hay pérdida de la degeneración de la energía en un mismo subnivel. Por eso fíjense que acá, en el 2s, la energía que tienen estos los orbitales del nivel cuántico principal del nivel cuántico principal 2 es exactamente la misma. Lo mismo pasa con el 3 y lo mismo pasa con el 4. Pero yo ahora si empiezo a agregar más electrones, en el caso del hidrógeno o de los átomos hidrogenoides que tienen un solo electrón, fíjese que a medida que empiezo a agregar electrones, empieza a haber efecto de repulsión. Y si empieza a haber efecto de repulsión, obviamente que cambia, si se quiere decir, en la, cambia la carga nuclear efectiva y ahí se pone de manifiesto, si se quiere decir, el poder penetrante, lo que permite o lo que determina la pérdida de generación de los orbitales que ocupan un mismo N. Esto es justamente lo que nosotros tenemos en este caso. Fíjense, menor L tenemos mayor penetración. Si yo tengo mayor penetración voy a estar más cerca del núcleo. Entonces ese tipo de orbital o los electrones que están ubicando en ese orbital van a sentir una mayor carga nuclear efectiva. Si sienten una mayor carga nuclear efectiva van a tener menor energía y eso va justamente lo que determina o deriva en la pérdida de generación. Y justamente lo que vimos recién nosotros acá, en el 3s, en el 3p y en el 3d. ¿Sí? El 3s, como es más penetrante, va a sentir mayor carga nuclear efectiva, por lo tanto va a tener menor energía.
que con respecto al P y con respecto al D. ¿Y eso qué hace? Digamos que en esta situación haya una pérdida de la degeneración o una pérdida de la isoenergía que tienen estos orbitales. Bien, entonces acá hay un pequeño análisis que pasa con la carga nuclear efectiva. Fíjense que a lo largo de un periodo, de un periodo, ustedes ya saben que la carga nuclear efectiva va aumentando. ¿Eso por qué? Porque ahora hay un débil apantallamiento del electrón que se ubica en el mismo subnivel. Recuerden que siempre lo que voy a estar haciendo es proteger electrones que estén en sus niveles internos. Si yo ahora pongo electrones que están en un mismo subnivel, es como que aumenta la región, aumenta la repulsión en ese mismo subnivel, pero no ejercen, como todos están en el mismo subnivel, no ejercen, si se quiere decir, un efecto con respecto a la carga nuclear efectiva cuando se adiciona un electrón en ese mismo subnivel. Entonces, para analizar eso solamente me fijo en los internos. Entonces, si agrego un electrón más en un determinado subnivel, fíjense que lo que va a ocurrir es que el apantallamiento casi se mantiene constante, pero ahora estoy aumentando la carga nuclear del átomo. Entonces, ¿eso qué hace? Si el apantallamiento se mantiene constante, pero la carga nuclear del átomo aumenta, eso determina que justamente la carga nuclear efectiva va aumentando. Y eso es justamente lo que vemos generalmente en un periodo. ¿Qué sucede ahora cuando nosotros vamos bajando en un grupo? Fíjense que en un grupo la carga nuclear también, efectiva, también va aumentando, ¿sí? En este caso, el aumento en el grupo netamente se debe, si se quiere decir, a que va aumentando el Z, la carga nuclear efectiva como tal, ¿sí? Bien, fíjense que este aumento es mucho más suave que cuando yo analizo en un periodo, ¿sí? Acá hay un aumento, es suave, pero acá se ve mucho más marcado, porque acá no solamente aumenta la carga nuclear, sino que también ese efecto de apantallamiento casi se mantiene constante, ¿sí? Algo que uno tiene que tener presente es que cuando nosotros analizamos los metales de transición, hay muy poco cambio. Fíjense que es muy sutil el cambio de la carga nuclear efectiva a lo largo del periodo, y eso se debe a que vamos colocando un nuevo electrón, de nuevo, que si ustedes se fijan, va en una situación interna, ya lo vemos un poquito, lo vamos a analizar nuevamente, y ahora este apantalla muy bien al electrón que está más externo, el NS. Ya vamos a ver de alguna manera lo que pasa en los metales de transición, que en el caso de los metales de transición, cuando uno empieza a hacer el llenado, si se quiere decir, o cómo se va completando de alguna manera los orbitales o la posición que van a tener los electrones, una vez que completamos el calcio, empezamos con la primera serie de transición de los metales, justamente de estos metales, y lo que va a ocurrir es que ahora el electrón, ya tenemos ocupado el 2s, entonces ahora el electrón va a empezar a ocupar, si se quiere decir, el orbital 3d. ¿Sí? Y se va a empezar a llenar antes el orbital 3d, a pesar de que el 4s lo tenía lleno. ¿Por qué? Porque por un efecto memoria, si se quiere decir, se sabe que después esa región se va a congestionar toda de electrones, y si se congestiona totalmente de electrones, va de alguna manera, se prefiere de que dos electrones que estén estabilizados también por espines antiparalelos, si se quiere decir, conserven esa cuestión, conserven esa energía antes de generar una región que va a tener mucha, si se quiere decir, repulsión electrónica. Como tal. Bien. Hay una forma de hacer el cálculo, que esto es, hay una forma muy empírica de hacer el cálculo de la carga nuclear efectiva, y es lo que se conoce como las reglas de Slater. Las reglas de Slater surgieron, fíjense, en el siglo pasado, allá hacia 1930, y a pesar de que son muy empíricas, se utilizan, digamos, tienen mucho uso de alguna manera por los resultados que se obtienen y de las conclusiones que se pueden sacar a partir del cálculo de esta carga nuclear efectiva, de algunas propiedades que vamos a ver a continuación.
Entonces, acá lo que tenemos que tratar de hacer nosotros es, para poder hacer el cálculo de la carga nuclear efectiva, considerando las reglas de Slater, es tratar de hacer simple la configuración electrónica, pero a la hora de hacer la configuración electrónica vamos a considerar siempre el orbital. O sea, primero hacemos la configuración electrónica y una vez que tenemos la configuración electrónica, ahora hacemos el ordenamiento considerando el número cuántico principal. Entonces, primero vamos a poner todos los electrones que están en el nivel cuántico principal 1, después todos los del 2, después todos los del 3 y después todos los del 4 y 5. Si hay algún tipo de inversión, si se quiere decir, no lo vamos a considerar, solamente vamos a considerar esta estructura. ¿Estamos? Vamos a estar considerando justamente este orden. El 1, el N1, el N2, el 3 y así sucesivamente. Entonces, acá hay reglas que hay que aplicar de alguna manera y dice, para un electrón que es N o P, fíjense que estamos siempre analizando cómo va a ser la contribución. Estoy analizando ahora la posición que vamos a tener. ¿Está? Entonces, ahora, ¿qué pasa con un electrón que están en un orbital S o en un orbital P? Entonces, fíjense, los electrones que están en el mismo orbital, ya sea en el S o en el P, contribuyen a un 0,35 de alguna manera de eficiencia. Ese 0,35 tienen que pensarlo en porcentaje, es como un 35% de lo que va a estar generando de atenuación con respecto a la tracción del núcleo. ¿Por qué? Porque ahora, si tenemos electrones en el mismo subnivel, ¿qué va a suceder? De alguna manera van a estar generando una repulsión. ¿Estamos? Entonces, si hay una repulsión, es como que focalizarse, es como que ahora tenemos dos efectos, la atracción y la repulsión, la atracción del núcleo y la repulsión entre ellos, eso hace que de alguna manera esta repulsión también tenga un efecto de apantallamiento con respecto a la atracción que generaría el núcleo. ¿Sí? ¿Qué pasa con los electrones de los niveles que están en n-1? O sea, orbitales S, los orbitales P, los orbitales D. Fíjense ahora de nuevo, escribo la configuración electrónica y si yo tengo yo estoy analizando cuál es la carga nuclear efectiva que sentiría un electrón, por ejemplo, en un orbital 3s2. Bueno, en el caso del 3s2 voy a tener que considerar la contribución del electrón que está en ese mismo orbital, ¿sí? ¿Que cuántos van a ser? 1. Estoy considerando, imagínense que 3s2, voy a estar mirando 1, imagínense que de repente es como decir, tomo uno de los electrones y me fijo qué le pasa, entonces a este electrón que estoy visualizando, ahora tengo que considerar 0,35 al 35% de atenuación por el electrón que lo está acompañando. Y después fíjense en algo muy importante. ¿Qué pasa con los electrones que son internos con respecto al subnivel? Que vendría a ser un N-1. En ese caso, fíjense que el apantallamiento ya no es del 35%, sino que es del 85% el que voy a considerar. Entonces, fíjense en cómo esto realmente es eficiente desde el punto de vista del apantallamiento. ¿Está? Entonces, ahí tienen que remarcar, los electrones internos realmente apantallan la atracción del núcleo por ese átomo, por ese electrón externo, perdón. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos electrones que no están en un N-1, sino que ahora están en un N-2 o a su vez están más internos, están más cerca del núcleo? Bueno, eso directamente se le considera que tiene un apantallamiento del 100%, ¿sí? Con respecto a la carga nuclear. Obviamente que siempre es por unidad de carga, ¿no? ¿Qué pasa ahora si yo tengo un electrón que es Nd o es Nf? Los electrones que están en el mismo Nd o Nf, como vimos anteriormente, ¿en cuánto van a contribuir directamente? En 0,35, porque están en el subnivel. Pero ahora fíjense que cuando yo estoy en un orbital D o estoy en un orbital F, todos los electrones que se encuentran hacia la izquierda son muy eficientes en apantallamiento. Entonces, en esa condición, uno puede pensar, en ese caso, como son muy eficientes, uno puede considerar que tienen un 100% de apantallamiento con respecto a la carga nuclear. Bien.
Entonces veamos un pequeño ejemplito. ¿Qué pasa si yo ahora tengo que considerar al zinc? Bueno, el zinc tiene un número atómico de 30, por lo tanto, si es neutro, tiene 30 electrones. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es analizar cuál es la carga nuclear efectiva de un electrón externo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la carga nuclear efectiva, por ejemplo, de un electrón que está en un orbital, que está en el orbital 4s? Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer el análisis, empezamos a analizar, que hicimos anteriormente. Fíjense, de alguna manera, en el 4s, me fijo si tengo electrones en el mismo subnivel. Sí, sí tengo electrones en el mismo subnivel. Tengo uno. Entonces habíamos dicho que por repulsión el apantallamiento era del 35%. Ahora me voy a analizar si tengo electrones internos. Y ahí tendríamos que fijarnos si son n-1, que es en este caso n-1 son 3, y si tengo algún caso que sea n-2, que en este caso, de alguna manera, son el 2 o el 1. ¿Sí? El número cuántico principal 1 y el número cuántico principal 2. ¿Tenemos esa situación? Sí, tenemos de las dos situaciones de alguna manera. Tenemos n-1, que tendríamos todos estos. Fíjense que son todos los que están, que tienen de número cuántico principal el 3. Entonces fíjense cuántos tenemos. 2, 8, 18 en total. Eso genera una protección o un apantallamiento del 85%. Y en el caso también tenemos situación de n-2 o más internos, que serían todos los que tenemos aquí. En este caso, estos electrones dijimos que están tan internos que uno puede considerar, por estas reglas empíricas, que el apantallamiento es del 100%. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora vamos a considerar que tenemos 10 electrones en esa condición, lo multiplicamos por 1, porque es el 100%, y ahora ¿cómo hacemos el cálculo del apantallamiento? Y bueno, considerar cuántos electrones tenemos y cuánto aporta ese apantallamiento, y así si ustedes se fijan, encontramos que la protección o esta constante de apantallamiento es de 25,65. Cuando hacemos la diferencia, vamos a encontrar cuál es la carga nuclear efectiva que de alguna manera siente este electrón externo con respecto al núcleo. Si ustedes se fijan, es tan solo de 4,35. ¿Sí? O sea que se redujo muchísimo el porcentaje que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué significa esto? Que uno puede hacer algún tipo de conclusiones. Si uno tiene que pensar en la reactividad del zinc, ¿qué electrones les parece que van a estar más involucrados en esa reactividad? ¿Los internos o los externos? Y bueno, los externos. Estamos de acuerdo siempre, uno sabe que la reactividad está relacionada con los externos, pero si uno lo compara con otro elemento, que por ejemplo tuviese un Z mayor, uno que puede llegar a analizar, ¿este elemento será más reactivo o será menos reactivo que uno que tiene un Z mayor? Y bueno, uno podría llegar a inferir seguramente de que este tipo de elemento va a tener seguramente una reactividad mayor. Y bueno, y eso a lo mejor después podemos analizar que es muy posible que esté relacionado con los potenciales de reducción que tengan o de oxidación que tenga un determinado metal. Entonces fíjense cómo esto muchas veces nos da cierta información. También puede dar información si uno quiere comparar cómo es el radio del zinc con respecto a otro tipo de elementos que pudiese estar ubicado o localizado en el mismo periodo. Entonces, las reglas de Leiter son empíricas, pero brindan mucha información y son bastante predictivas para los análisis, sobre todo que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, en base a esto y cómo se hacen los cálculos, acá entonces, ¿qué pasa con las configuraciones electrónicas considerando todo esto? Bueno, cuando uno escribe la configuración electrónica, uno tiene que tener en cuenta algunos principios que ya son muy conocidos, como el principio de exclusión de Pauli, el principio de construcción progresiva, ustedes también lo conocen, y también la regla de Hammond. ¿Sí? En el principio de exclusión de Pauli, ustedes ya conocen que no puede haber dentro del mismo átomo dos electrones que tengan los mismos 4 números cuánticos. Pueden tener el mismo L,
el mismo N, el mismo L, el mismo ML, pero el de spin tiene que ser diferente. ¿Sí? No puede, es como si hubiese, en ese caso, no puede haber dos átomos idénticos, dos electrones idénticos, eso apunta. Después, cuando hagamos la disposición de dónde se van a posicionar o qué regiones van a estar ocupando de mayor probabilidad, lo vamos a hacer teniendo en cuenta la energética de los orbitales y siempre en una construcción progresiva, de menor energía a mayor energía. ¿Y qué pasa con la regla de Ham? Que lo que nos dice que de alguna manera el estado más estable se garantiza siempre cuando tenemos el mayor número de electrones desapareados, siempre que se pueda. Y esto tiene una situación de alguna manera de decir, bueno, ¿cómo logro esto? Cuando tenga la mayor cantidad de espines paralelos. Y esto también tienen que tratar de visualizarlo ustedes, que cuando yo tengo en una misma región, por ejemplo, tengo 3 orbitales y tengo 3 electrones, es razonable pensar que se cumple la regla de Hahn porque de alguna manera tengo disponibilidad de tener un electrón en cada región, en cada orbital, y de eso también disminuye, si se quiere decir, la repulsión en el mismo orbital. Entonces, es de alguna manera razonable pensar que si tengo disponibilidad en 3 orbitales, cada uno de estos 3 electrones que le estoy poniendo como ejemplo van a tratar de ubicarse o se van a ubicar en regiones que disminuya la repulsión. De alguna manera, todo lo que hemos estado analizando nos lleva a un análisis de que por qué, de alguna manera, uno cuando hace toda esta comprensión y llega específicamente a la primera serie de elementos de transición, nosotros vemos un pequeño efecto con respecto a cómo es la energética de los orbitales. Ustedes seguramente habrán analizado, habrán estudiado, si se quiere decir, cuando vemos las reglas de energía de orbitales, siempre vimos que era el 1s, 1s, 2s, 2p, 3p, el 3, perdón. Vamos de nuevo. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p y así sucesivamente. Eso es correcto, si se quiere decir, mientras consideremos que no tenemos más de 21 electrones en una especie neutra. Cuando nosotros tenemos más de 21 electrones, de alguna manera, es decir, cuando pasamos del Z igual a 20, que es calcio, y pasamos, si se quiere decir, al primer elemento de transición, si se quiere decir que es el escandio, fíjense en que ahora en esta región, si ustedes se fijan, esto es el comportamiento que nosotros esperaríamos del 3D. Fíjense que los 3D de alguna manera en lo que veíamos tienen mayor energía. Un 3D en el potasio que no está ocupado tiene mayor energía, en el potasio también, pero fíjense que ahora si uno se va a fijar en el escandio, el 3D tiene menor energía. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros analizamos metales de transición, ahora los orbitales 3D tienen menor energía que los 4s. Por eso uno tiene que tener presente que esta distribución que analizamos o que nosotros analizamos generalmente es correcta mientras tengamos hasta 20 protones en el núcleo o hasta que tengamos 20 electrones, si se quiere decir, en el núcleo electrónico. Cuando pasamos a tener mayor cantidad de electrones, si se quiere decir, fíjense en cómo cambia la energía del orbital 3D. ¿Y eso a qué se debe? De alguna manera, bueno, justamente a el efecto, a que el orbital 4s tiene un efecto de penetración mucho más marcado, ¿sí? ¿Por qué se debe eso? Porque, bueno, tanto en el potasio como en el calcio, el 4s tiene un efecto de penetración mucho más marcado. Por eso su energía es menor en el caso, por eso su energía es menor. Por eso hace o determina, si se quiere decir, que para el potasio y para el calcio, fíjese que el 4s, como es más penetrante, tiene menor energía que el 3D. Pero cuando ahora ya llegamos al escandio, eso no ocurre y el 3D tiene menor energía, si se quiere decir, que el 4s. Entonces, cuando nosotros vamos a la metales de transición, ahora abrir un poco el ojo, ¿por qué? Porque la configuración electrónica abre un poco más el ojo o tener presente que de alguna manera no se da esta inversión
a pesar que la energía del 3D y el 4S son muy parecidas, son muy similares. ¿Estamos? Entonces, metales de transición, y a partir de los metales de transición, las configuraciones son 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S. Bueno, solamente acá para que lo puedan ver un poquito más grande, tenemos la misma situación. Acá tenemos un nivel, tenemos una situación donde estamos viendo la energética que tenemos de los orbitales. Fíjense que la 1S es la de menor energía y de alguna manera cuando llegamos a la región, fíjense acá en el 3D tiene mayor energía hasta más o menos 20, tiene mayor energía que el 4S, pero de alguna manera cuando pasa el 4S, la energía que tienen los 3D es menor, si se quiere decir, que el 4S. Bueno, ¿a qué se debía este comportamiento? Bueno, lo que les marcaba recién, que el orbital 4S tiene mayor poder de penetración que el 3D, y eso hace justamente de que tengamos esa configuración que conocemos, que aprendimos de alguna manera y que ahora tenemos que tratar de hacer un cambio, ¿sí? Considerarla correctamente. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis rápido para no detenernos más en la primera clase inaugural de la tabla periódica. La tabla periódica, ustedes tienen que tener presente que el año pasado cumplió años la tabla periódica como tal, el año pasado no, el anteaño pasado, en realidad, cumplió la tabla periódica años, sus 150 años como tal, desde su concepción, ¿sí? En una concepción en su momento de una persona que lo único que hizo es dar una distribución considerando masas atómicas y tratando de generar algún tipo de relación que varíe con la masa. ¿Está? Ese fue Mendeleev, que es justamente el pionero de alguna manera en la generación de la tabla periódica, pero después con el paso del tiempo se le dio el nombre de Mendeleev-Meyer porque ese mismo ordenamiento, esa misma distribución, se dieron cuenta que dos personas que estaban en dos partes distintas del mundo más o menos habían dado la misma interpretación. Pero bueno, Mendeleev aparentemente dio a publicar lo primero, si se quiere decir, a Meyer, lo publicó o lo dio a difundir en la comunidad rusa anteriormente, y eso es lo que llegó principalmente a esta parte del continente, eso es lo que se dio a difusión, y bueno, por eso generalmente se la conoce como la tabla de Mendeleev. Hasta que Meyer dijo, bueno, yo también hice más o menos lo mismo, entonces reconozco en el mérito. ¿Sí? Mendeleev clasificó los 63 elementos que tenía en ese momento, ¿sí? Considerando un criterio de masa atómica, ¿sí? Que no es el criterio con lo que se conoce en la actualidad, y fue tan extraordinaria su interpretación que de alguna manera empezó a dejar espacios vacíos donde había dos elementos que no respetaban la masa. Él decía, entre estos elementos tiene que haber una masa intermedia, y ahí es donde empezó a dejar huecos que con el paso del tiempo, de alguna manera, se fueron completando. Algo que uno tiene que remarcar es que cuando él hizo esta interpretación de este ordenamiento de la tabla periódica, todavía no se conocían los protones, ¿sí? Todavía los protones como tal no se habían descubierto, no había una concepción como tal. Sí debemos reconocer que el ordenamiento que tiene en la actualidad la tabla periódica, que es a partir de considerar el número atómico, la hizo Moseley allá hacia el 1913, y lo interesante de Moseley es que de alguna manera pudo incluir dentro de la tabla periódica aquellos elementos que podían variar de masa, pero tenían la misma identidad. Sí, consideró el concepto de isótopo. Ustedes saben que, por ejemplo, el carbono hay carbono 12, 13 y 14. Entonces, de alguna manera, ordenarlos por masa atómica generaría de alguna manera un error en la concepción, siendo que se tratan del mismo elemento. Entonces, también Moseley le dio la importancia al protón como mejor dicho, le dio la importancia al número de protones como el atributo que identifica la identidad de los elementos, ¿sí? Y bueno, justamente la distribución o el ordenamiento que tenemos es siguiendo un número progresivo
el número de protones, siguiendo, perdón, un ordenamiento progresivo teniendo en cuenta el número de protones en el núcleo. Bueno, esta justamente es la tabla periódica de la IUPAC. Esta es la versión 2016, es una versión que no tuvo una actualización, pero si ustedes se fijan, tenemos hasta el momento conocidos 118 elementos. Estos elementos se empezaron a completar hace poco que se sintetizó un nuevo gas noble, ¿sí? Después de radón hubo mucho tiempo hasta que se logró sintetizar un nuevo gas noble, y bueno, y ahí se completó, si se quiere decir, la posición número 118. La mayoría de los elementos, a partir, si se quiere decir, del número cuántico, sí, del 100 aproximadamente, hay muchos que son sintéticos, que de alguna manera son de laboratorio, que no lo vamos a encontrar como tal en la naturaleza. Bien, a partir de la configuración electrónica, uno puede de alguna manera dar una clasificación y también una ubicación de los elementos de la tabla periódica. Eso es bastante interesante, y a partir de ello podemos hacer un ordenamiento o una identificación de los elementos de la tabla periódica considerando el bloque al cual pertenece, porque eso también nos va a dar idea de cuál es su comportamiento físico-químico y cuál es su reactividad. Y así nos vamos a encontrar con el bloque S, el bloque P, que son los elementos representativos de la tabla periódica, porque son los más abundantes como tal. Después los del bloque D, que están en el centro, que son los metales de transición. Y después el bloque F, que son los que se encuentran siempre en la parte inferior de la tabla periódica, pero yo les voy a mostrar que no es la parte inferior de la tabla periódica, es una cuestión de dónde se los posiciona, que son los de metales de transición interna. Bueno, acá tenemos lo que les comentaba, los metales representativos, los de transición, los representativos, los gases nobles, que también son representativos, pero algunos, como tienen una configuración de capa completa, los consideran como gases nobles como tal, pero son del bloque P y también uno los puede considerar como representativos. Y acá se ubican los de transición interna. Fíjense que uno le dice que está abajo de la tabla periódica porque generalmente se los presenta de ahí, en esa posición, pero en realidad no están abajo, sino que esa continuidad del lantano y del actino, ¿sí? Si uno tuviese que verla, la tabla periódica como tal, déjenme que... no lo tengo. Bueno. Si uno lo analiza como tal, uno se daría cuenta que uno la puede desplegar a la tabla periódica. De acá quedan los metales representativos, se estira toda la tabla periódica, porque ahí van los metales de transición, y hacia el final nosotros nos vamos a encontrar con los representativos. Tenemos los metales digamos, si se quiere decir, los representativos, un pedacito de transición, todo como si fuese como un acordeón, si se quiere decir, aparece la transición interna, después viene un parte del bloque de los de transición y los representativos y los gases no. ¿Sí? Uno le dice que están abajo, pero en realidad no están abajo, están a continuación. Bueno, a partir de la configuración electrónica, uno puede identificar posiciones. Fíjense que el número 3, el que está hablando del número cuántico principal, nos da idea del nivel, y eso es representativo del periodo que están ocupando, y de alguna manera el subnivel nos está indicando de cuál es el bloque de la tabla periódica al cual pertenecen, y en el caso del número de electrones que voy a estar teniendo en ese subnivel, me está dando referencia a la columna, o mejor dicho, al grupo al cual pertenecen. Entonces, de alguna manera, si yo sé a qué bloque pertenecen, a qué grupo, uno puede referenciar que son elementos que seguramente, que si pertenecen al mismo grupo, van a tener propiedades físico-químicas que les son similares. ¿Sí? Bueno, toda esa información también me da idea de que los puedo localizar, periodo 3, grupo 1, y uno puede decir, bueno, ese es el sodio. Y si no identificáramos qué es el sodio, uno podría tranquilamente, con lo que vayamos avanzando en la materia, dar alguna inferencia de qué tipo de elemento, de qué comportamiento metálico podría llegar a tener, qué podríamos esperar de su potencial de reducción, qué podríamos esperar de sus propiedades físicas, de alguna manera. ¿Sí? Entonces, algo que es de relevancia dentro de la tabla periódica es cómo van cambiando periódicamente algunas propiedades, y justamente es cómo es que se van dando o cómo se van repitiendo
a lo largo, ¿sí? Y esta periodicidad tiene que ver de alguna manera con el número de niveles ocupados, con la carga nuclear y por ende con la carga nuclear efectiva, ¿sí? Hay un montón de propiedades, nosotros nos vamos a abocar a las que son más de interés desde el punto de vista químico, que son el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y el carácter, ¿sí? Esto ustedes ya más o menos lo saben, que es el radio atómico. Sí, me gustaría que remarquen, tenemos dos tipos de forma de analizar el radio. Por un lado podemos considerar, o cómo se miden en realidad los radios, ¿sí? Si bien hay una definición, todo va a depender de cómo sea el tipo de enlace. No es lo mismo medir el radio de una molécula a medir, si se quiere decir, el radio dentro de una red tridimensional. Entonces, si voy a analizar un radio atómico, tendré que pensar, por ejemplo, en un metal y tendré que pensar en el radio metálico. En el caso de, qué sé yo, esto podría ser, no sé, zinc, podría ser aluminio, podría llegar a ser cobre. Pero si tengo que medir el radio del flúor, del carbono, si tengo que medir el radio del flúor, pensemos en el carbono no porque también estoy mencionando, pensemos en el flúor, en el cloro, en el nitrógeno, en el oxígeno 2, bueno, voy a tener que considerar que voy a hacer la aproximación del radio considerando el radio covalente. Bueno, ustedes ya lo conocen, cómo varía el radio a lo largo de la tabla periódica. En el caso de un periodo, el radio, fíjense que va disminuyendo y eso se debe justamente a un aumento en la carga nuclear efectiva, que es lo que hemos analizado anteriormente. En el caso de un grupo, digamos, en un caso de un periodo van disminuyendo de izquierda a derecha, pero en el caso de un grupo, a medida que vamos bajando en el grupo va aumentando. Y ahora algo que ustedes tienen que remarcar, y eso es lo que vimos anteriormente. Cuando voy bajando en un grupo también va aumentando en la carga nuclear efectiva, lo hace suavemente pero va aumentando. Pero acá el criterio que uno tiene que analizar o lo que realmente tiene que ver es que si bien aumentó la carga nuclear efectiva, los electrones están en niveles energéticos más alejados del núcleo y eso es justamente que determina que su radio aumente. ¿Estamos? Bueno, debido a que la carga, fíjense de alguna manera, lo que vimos recién, debido a la carga nuclear efectiva de los metales de transición, que no aumenta digamos, como que de alguna manera la carga nuclear efectiva se mantiene constante. Si ustedes se fijan, los radios medianamente no varían demasiado. Y algo que uno tiene que fijarse de alguna manera es que entre esta serie y esta serie, los radios no varían demasiado, ¿sí? Vamos acá, perdón. Acá vamos en esta región, ¿sí? Este es el periodo 4 y el periodo 5. Medianamente los radios cambian, pero es un cambio bastante suave, si se quiere decir de alguna manera. Pero ahora es algo que es interesante analizar. ¿Qué sucede? Fíjense, cuando estamos en el periodo 4, cuando estamos en el periodo 5, pero ¿qué pasa si ahora pasamos del periodo 5 al periodo 6? Del periodo 5 al periodo 6, fíjense que de alguna manera hay un pequeño aumento en el radio. Es muy sutil, pero hay un pequeño aumento, no como uno esperaría, pero bueno, uno sabe que cuando cambio de periodo, en este caso, se quiere decir cuando cambio de periodo, y me estoy viendo en la misma región, bueno, estoy cambiando como de grupo, si se quiere decir. Entonces, bueno, como estoy bajando en el grupo, es lógico pensar que el radio puede ser un poquito más grande. Pero si ahora nosotros analizamos el periodo 5 y el periodo 6, fíjense que el bloque D, tanto en un periodo como en el otro, a pesar de que nos estamos moviendo en un grupo, fíjense que los radios son iguales. Cuando ustedes analicen las tablas, se van a dar cuenta que los radios son iguales o similares, ¿sí? Muy poco el cambio. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, justamente se debe a que antes de que nosotros nos encontremos con la serie de transición, vamos a estar ubicándonos o posicionándonos con los elementos lantánidos, ¿sí? Los elementos lantánidos tienen una particularidad de alguna manera, es que su
orbitales 4F son muy poco apantallantes, tienen propiedades apantallantes muy precarias, que eso de alguna manera hace de que la carga nuclear efectiva que sienta el periodo 5 con respecto al periodo 4 sean similares, y eso determina, si se quiere decir, o relativamente, digamos, en proporción sean similares, y eso determina justamente que el periodo 4 y el periodo 5 tengan digamos, los radios sean parecidos, ¿sí? O sean iguales, como les comenté anteriormente. Fíjense, acá voy a tener una carga nuclear, acá tengo un Z que es, si se quiere decir, menor que en esta región, pero entonces, debido a, digamos, y aparte, lo que tenemos que tener presente es que si bien estos son mayores Z, estos están más alejados. ¿Por qué si están más alejados del núcleo? Ahora voy a tener que los rayos son parecidos. Bueno, por esta situación de contracción lantánida, que es lo que les explicaba recién, que los orbitales 4F que pertenecen al grupo de los lantánidos son muy poco apantallantes. Entonces eso se determina que justamente la carga nuclear efectiva aumenta proporcionadamente y hace que justamente los radios en ambos periodos son iguales o parecidos. Bien, eso es lo que les quería mostrar, tendría que haber puesto anteriormente. Fíjense en que de alguna manera en la tabla periódica nosotros tenemos esta situación. Este 57 y este 89 es lo que viene acá, que es lo que nosotros muchas veces vemos, y a partir de ahí es donde marcamos justamente la región de elementos de transición interna que decimos que está abajo, pero no está abajo, está a continuación en la tabla periódica, solamente que muchas veces, por una cuestión de didáctica, de practicidad, lo ubicamos en otra posición, porque aparte tampoco son, no tienen una química muy rica, si se quiere decir, desde el punto de vista de las aplicaciones, excepción el uranio, que bueno, que está muy relacionado con la química nuclear. Bien, con respecto al rayo iónico, que tenemos que remarcar que, bueno, que siempre el radio del catión, va a ser va a ser menor con respecto a su congénero que es neutro, y en el caso del catión, recuerden acá que lo que se favorece es una contracción de la nube electrónica, pero ahora si yo aumento un electrón, si bien eso muchas veces que existe un catión o que existe un anión se debe justamente a una situación favorable. Si no fuese favorable energéticamente, no se daría el catión, tampoco se daría el anión, pero la adición de un electrón siempre lleva de alguna manera a un aumento de la repulsión, y eso hace que haya una expansión de la nube electrónica. Bien. Bueno, esto a modo de informativo para que ustedes vean, para que puedan comparar cationes con aniones y con su congénero neutro. Es importante que ustedes puedan tener en cuenta este concepto, porque muchas veces uno encuentra cierta confusión con una situación y con otra. Vayan remarcando que generalmente en los aniones hay una difusión de la nube electrónica, en los cationes hay una contracción de la nube electrónica, y eso más adelante va a tener sus consecuencias. Bueno, acá de nuevo comparaciones para que ustedes lo puedan analizar. Energía de ionización es un concepto muy importante, y es la energía que uno tiene que entregarle a un sistema para sacar un electrón de un átomo, o también podría ser de una molécula que está en un estado, en un estado fundamental, ¿sí? Entonces, energía de ionización siempre es un proceso endotérmico, energía que tengo que entregarle al sistema para sacar un electrón. Y de nuevo, esto porque es energía de ionización atómica, pero podríamos pensar en una energía de ionización de una especie, de una molécula, digamos, de un metal, que también todo eso implica, si se quiere decir, un concepto de ionización. ¿Estamos? Entonces, tenemos, dependiendo de cuántos electrones saquemos, tenemos la energía de ionización 1, la 2, la 3, y bueno, obviamente que la energía de ionización 1 va a ser la que menor costo energético tenga, porque cuando yo quiera sacar, por ejemplo, el tercer electrón, obviamente que ahora,
al haber menos electrones, va a haber mayor contracción, va a empezar digamos, va a empezar a manifestarse marcadamente la carga nuclear efectiva y obviamente que va a empezar a costar, si se quiere decir, sacar sucesivamente un nuevo electrón. Y obviamente que, si ustedes se fijan, va a costar mucho más sacar un electrón cuando de alguna manera tengamos una situación de capa completa. Fíjense ahora en el magnesio, ¿qué sucede cuando quiero sacar el tercer electrón? Fíjense que del primero al segundo electrón es casi el doble, si se quiere decir, pero ya cuando quiero sacar el tercer electrón aumenta muchísimo la energía. Y bueno, ¿por qué? Porque de alguna manera cuando tenemos magnesio más 2, uno ha alcanzado una estabilización de capa completa. ¿Sí? Lo mismo podemos llegar a pensar si pasamos del magnesio al aluminio. Fíjense que en el aluminio cuesta un poco menos. ¿Por qué? Porque ahora como ya el aluminio, la primera energía de ionización, si yo le saco un electrón al aluminio, la primera energía de ionización, voy a estar alcanzando un subnivel, digamos, si se quiere decir, completo. ¿Sí? En cambio, en el magnesio, si tengo que sacar un electrón, tengo que sacar un electrón donde tenemos un subnivel lleno, si se quiere decir, y que eso es estable para ese elemento. ¿Qué pasa cuando analizamos el azufre y el fósforo? En este caso pasa exactamente lo mismo, porque en un caso es P3 y en el otro caso es P4. En el caso del P3, cada uno de los orbitales va a tener un electrón, ¿sí? Entonces estamos cumpliendo con digamos, estamos maximizando el spin en ese caso, pero en el caso del, si se quiere decir, y eso es un subnivel semilleno que también confiere estabilidad al elemento, pero en el caso del azufre, fíjense que voy a tener un orbital con 2 electrones y 2 orbitales con un electrón cada uno. Obviamente que cuando quiera sacar un electrón que está apareado, que está generando repulsión con el electrón que tiene en el mismo orbital, el costo energético para sacarlo es mucho menor que si tuviese que pensar en el fósforo, que tengo que de alguna manera también romper una estabilización por subnivel semillano. Bueno, ya son las variaciones para que ustedes lo puedan analizar. Los mismos ejemplos, cómo varía, eso ustedes ya lo saben, cómo varía en un caso, cómo varía en el otro. Está. La interpretación, el análisis, de nuevo tenemos que enfatizar en carga nuclear efectiva y en el caso del periodo, en el caso del grupo, es qué pasa a medida que lo vamos analizando en el núcleo cuando aumenta el número cuántico principal. ¿Sí? Bueno, afinidad electrónica ahora tiene que ver de nuevo qué pasa con un átomo, con una especie que está en un estado gaseoso y toma un electrón. ¿Sí? A ver, en este proceso se puede ganar o se puede perder energía. Algo que usted tiene que tener presente, si se gana, digamos, si se pierde energía, es porque de alguna manera la especie que está generando es estable. Y si está generando estable, significa que esa especie, ese átomo, tenía, pongámoslo en términos sencillos, tenía ganas de tomar, le gustaba tomar ese electrón. Entonces se dice que es una afinidad de tipo positiva. ¿Estamos? En cambio, ahora si yo, para que tome el electrón, le tengo que dar energía, tengo un costo energético, eso me está indicando que esa especie no tiene deseos de tomarla. Es como que de alguna manera lo estoy empujando a que lo tome al electrón. Entonces ahí voy a decir, bueno, esta especie no tiene afinidad por este electrón. Si yo le tengo que dar energía, entonces en ese caso vamos a decir que la afinidad electrónica es negativa. Entonces fíjense que acá la afinidad electrónica tiene un signo distinto a lo que pasa con el proceso energético. Si tengo una afinidad electrónica positiva, es porque el átomo tiene tendencia a tomar el electrón y eso va a generar una estabilización en la especie que está generando, por lo tanto va a liberar energía. Si paso lo contrario, bueno, la afinidad electrónica vamos a decir que es negativa, porque el electrón no tiene, el átomo o la especie que estoy considerando no tiene deseo de tomar. Bueno, aquí algunos ejemplitos para que ustedes lo vean. Fíjense cómo la afinidad. Tanto el litio como el flúor tienen afinidad
positiva, si se quiere decir. Obviamente que el litio es mucho menor que la afinidad que puede llegar a tener el flúor. Yo se lo quiero traer a colación, ¿por qué? Porque el flúor, a pesar que es un metal, también tiene posibilidades de tomar electrones. ¿Es lo típico? No, no es lo típico. Bien. Bien, fíjense, en el caso del neón, para que ustedes quieran ver, es un gas noble que podemos llegar a decir, bueno, tomar un electrón, ¿les parece a ustedes que el neón tiene afinidad por un electrón? No, no va a tener afinidad, por eso en ese caso la afinidad electrónica es negativa. Para lograr que el neón tome ese electrón, tengo que darle energía al sistema. Entonces, desde el punto de vista energético, el proceso va a ser endotérmico. Por eso yo le decía que de alguna manera el cambio de los signos, ¿sí? Una afinidad positiva implica un proceso energético exotérmico, una afinidad negativa implica un proceso exotérmico positivo. Bueno, este es el cambio, acá están todos los análisis, de nuevo tenemos que hacer énfasis qué pasa con la carga nuclear efectiva, qué pasa con el Z, si se quiere decir de alguna manera cuando uno va pasando en el grupo. ¿Sí? Si la afinidad electrónica, algo que hay que remarcar es que uno puede generar una tendencia general, pero hay mucho más irregularidades en las tendencias, ¿sí? Con respecto a la energía de ionización. Ahora la electronegatividad, y en esto sí me voy a detener un segundito y ya con esto terminamos, la electronegatividad es un concepto que tiene sentido cuando uno analiza la atracción que tiene un átomo por otro, pero cuando están combinados químicamente. Entonces, la electronegatividad es un concepto que tiene importancia de alguna manera cuando hay un enlace químico. Si no, no lo puedo analizar. Si tengo que analizar átomos solos o entidades individuales, tengo que ir al concepto de afinidad electrónica o el concepto de energía de ionización. Pero si yo ahora los tengo unidos, sí puedo utilizar de alguna manera el concepto de electronegatividad. Obviamente que la electronegatividad, ¿sí? Fíjese, ¿qué es lo que nosotros tenemos, qué es el concepto genérico de electronegatividad? Bueno, una vez que se generó el enlace, es cuál es la tendencia relativa que tiene un átomo de atraer los electrones del enlace hacia sí. ¿Estamos de acuerdo? De alguna manera que temporalmente estén más cerca de su región, de su nube electrónica, que de alguna manera que, con respecto al otro átomo, ¿sí? Entonces, esa electronegatividad o esa tendencia de atraer los electrones del enlace hacia, si se quiere decir, hacia su lado, por decirlo de alguna manera genérica, tiene que ver obviamente con lo que estuvimos viendo, con la energía de ionización y con la afinidad electrónica. Una especie que tenga mucha afinidad electrónica, quiere decir que tiene mucha tendencia a tomar un electrón y tiene baja energía de ionización, me está indicando que va a tener, digamos, perdón, que estén emitiendo. Entonces, fíjense que de alguna manera, cuando uno va empezando a analizar estas propiedades, uno tiene que decir, bueno, ¿qué sucede con la electronegatividad? Y de nuevo remarco esto. Está relacionado con la afinidad electrónica. Un elemento que tenga mucha afinidad electrónica seguramente va a tener marcada electronegatividad, ¿sí? Un elemento que tenga una alta energía de ionización, ¿qué significa eso? Que de alguna manera le cuesta mucho perderlo, también va a tener una marcada electronegatividad. ¿Por qué? Porque lo va a querer retener, una vez que se dé el enlace, tenerlo o acercarlo hacia sí. ¿Está? ¿Qué pasa ahora con una especie que tiene poca energía de ionización? O sea, es fácil que pueda perder un electrón, pensando individualmente. Y si tiene poca energía de ionización, seguramente va a tener poca afinidad electrónica. Entonces, cuando se dé un enlace, es muy probable que esa especie, dentro del enlace, no tenga tendencia a retenerlo al par electrónico, digamos, a los electrones involucrados en el enlace, sino que de alguna manera
seguramente la otra especie va a ser el encargado de remover. Entonces ahí se empieza un juego, si se quiere decir, lo que determina en algún momento lo que nosotros conocemos como momento dipolar, si estamos analizando puntualmente una molécula, cualquier tipo de molécula, ¿sí? Pero si estamos analizando una molécula diatómica que tiene dos átomos distintos, bueno, eso va a generar un momento dipolar neto en el sentido del elemento más electronegativo, ¿sí? Entonces ahora hay que tener presente la diferencia entre afinidad electrónica y electronegatividad. La afinidad electrónica es un concepto que solamente lo tenemos que analizar cuando tenemos átomos aislados, ¿sí? Y la electronegatividad tenemos que analizar el concepto, pero dentro de una entidad que está unida por un enlace químico, ¿está? Entonces, de alguna manera, uno tiene que tener presente. En un caso voy a adicionar un electrón y en el otro caso lo que voy a hacer es tratar, una vez que tengo la entidad del enlace, ver hacia dónde se desplaza o hacia, si tengo mayor o menor tendencia, mayor o menor habilidad ese átomo de atraer los electrones del enlace hacia sí. ¿Sí? Bueno, gente, con eso ustedes pueden explorar, analizar el concepto del carácter metálico, el carácter no metálico, ¿sí? Eso solamente a título genérico, y propiedades magnéticas. Recuerden las propiedades magnéticas, que de alguna manera uno puede encontrar especies que son paramagnéticas cuando tienen electrones que están desapareados, y diamagnéticos cuando tienen electrones que son apareados, ¿sí? Una especie que es diamagnética, recuerden que generalmente es repelida por un campo magnético. En cambio, cuando tenemos electrones desapareados, de alguna manera vamos a tener que esa especie siente una fuerte atracción por un campo externo. Bueno, con esto hemos concluido, si se quiere decir,